Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en una nueva entrega sobre las runas, Gabriel Pampillón, como siempre, aportándoles este conocimiento. Bien, hoy nos toca hablar sobre la runa Uruz. La runa Uruz, cuyo sonido que representa es la U de Uruguay, o sea, es un sonido muy natural para el habla hispana, así que no tenemos ningún problema con ello. Es la runa que a su vez, el símbolo que nos ayuda a comprenderla es el del Uro. ¿Qué era el uro? Bueno, el uro era un antiguo bisonte europeo. Es el animal que lo vemos representado, por ejemplo, en las cuevas paleolíticas, en la cueva de Altamira, en el norte de España, o en la de Lascaux. Imágenes que alguna vez hemos visto en algún libro de historia o en algún documental. Un animal que está extinto, a partir del siglo XVI fue extinto, el último representante estaba en los bosques de Polonia, y fueron los últimos uros que se conoce, su existencia, y desde entonces, bueno, ya no existen más uros. Todo lo que tenemos de ellos son crónicas, por supuesto sus restos, pero más que nada las crónicas es lo que nos ayuda a comprender qué era el uro. Y justamente, comprendiendo qué era el uro y sus características, vamos a usar este puente simbólico, como hemos hablado, el puente simbólico que me acerca al siguiente símbolo, que es la runa, para poder comprender qué es Uruz. Así que hablamos un poco de los uros. Los uros eran animales, eran bovinos, emparentados con los bovinos domesticados, de los cuales ya hablamos en la runa anterior, en Feju, y que justamente lo representan. O sea que, como vemos, estamos hablando de especies emparentadas, muy emparentadas. Y esto es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque ahora, y a partir de ahora podemos entender que las runas, según yo las enseño y he descubierto, y me gusta que la gente lo comprenda, se comprenden mejor, se entienden mejor de a dos, y que de hecho de a dos se complementan. Es un complemento que a veces es un opuesto complementario, como podríamos decir que son dos personas levantando una mesa, una de cada lado, cada una hace fuerzas para el lado opuesto, o puede ser un paralelo complementario, como dos caballos tirando de un carro, o las mismas dos personas empujando esa mesa hacia un nuevo lugar. Este es un conocimiento muy importante espiritual para comprender la runa y para comprender el equilibrio y por qué el lógico orden de la runa están como están. Es una sabiduría muy profunda que les sugiero mucho que mediten sobre ella. Y a partir de estas dos primeras runas yo creo que van a comenzar a entender cómo hay fuerzas que se tienen que compensar y tienen que estar las dos paralelamente. Bien, volvamos entonces un poco al uro. El uro era un animal muy grande, mucho más grande que el ganado común. Si se atreven o si tienen tiempo, atreverse tal vez no sería la palabra correcta, pero si tienen tiempo y tienen ganas, hagan una investigación en internet y vean lo que es un cráneo comparado de un uro de lo que es un toro actual o una vaca actual y van a ver de lo que estamos hablando. Eran animales muy grandes. Los romanos inclusive llegan a decir que eran como elefantes pequeños en su tamaño, así que podemos imaginar las dimensiones de este animal. Era un animal salvaje, como ya hemos dicho, un animal de pradera, de bosque, pero tenía sobre todo una característica particular, una característica fundamental, que si la entendemos vamos a entender el espíritu de esta runa. El uro era un animal que, aunque lo capturáramos de pequeño, aunque lo tuviéramos en cautiverios de pequeñito, recién nacido, igual no se podía domesticar. Y ahí está la esencia de Uruz. El uro era un animal que jamás perdía su sentido salvaje. Por lo tanto, nunca fue domesticado. Nunca se pudo domesticar. Hay muy pocos animales en el mundo, sobre todo animales, digamos, evolucionados, que no se pueden domesticar, que tienen esa característica. El uro justamente tenía esta característica. Y calza perfectamente, como todos los símbolos que vamos a ver en las runas, calza perfectamente en lo que es Uruz, en lo que es el espíritu, la esencia de Uruz. Porque entonces el uro nos dice
que ese aspecto rúnico que yo soy, también es un aspecto que si existió en Feju, en la granja y en todo aquello que hablábamos, la domesticidad, la capacidad de creación, proyectos, orden, lo complejo, también existe en el lugar salvaje. Un lugar salvaje en el cual el uro encuentra su hogar. Veámoslo de esta forma. ¿Cuál era el lugar donde bebía el uro? Donde él quería. ¿Cuál era el lugar donde el uro se acostaba a dormir? Donde él quería. No había cercas, no había nada que le dijera, aquí esto es mío y esto es tuyo. Su propio territorio se lo ganaba él. A veces tenía que topar, es seguro que sí. Tenía sus riesgos. Lógicamente, estaba expuesto a los animales salvajes, estaba expuesto a una naturaleza que por un lado podría ser muy hostil, pero por otro lado, una naturaleza que le brindaba absolutamente todo para prosperar, absolutamente todo para prosperar. Tanto es así que el uro era más grande que ese otro ganado domesticado. Entonces, ahí es donde empezamos a entender cuál es el espíritu del uro. Estamos hablando de los conceptos de vitalidad, de audacia, de salud. Es la runa fundamental de la salud, por ejemplo, de la energía vital. Estamos hablando de conceptos de energía, una energía masculina, es una runa muy masculina, de coraje, de virilidad, de autoconfianza. Uruz me habla de todo eso, de mi capacidad de improvisación, de mi capacidad de aceptar retos, de ir más allá. También me habla de mi capacidad de adaptarme al mundo que me rodea, porque el uro no era un animal que destruyera su medio, él era parte de su medio, era parte del paisaje. O sea que me habla también de que yo tengo que estar y debo estar compenetrado y ser parte de este paisaje que me rodea. Y cuando digo paisaje, y lo dije con ese tono, porque lo quiero expresar en esos 3 cielos rúnicos de los cuales ya hablamos en la entrega pasada cuando hablamos de Fejo. O sea, mi paisaje, tengo un paisaje aquí, es verdad, en la 3D, tengo un paisaje mental y emocional que me rodea, y también tengo un paisaje espiritual. Y yo soy uno en todos esos. Tengo que conocerme, tengo que tomar lo que me sirve y dejar lo que no me sirve. Y a veces, como el uro, tengo que defender lo que yo soy en cada uno de esos paisajes que también son míos. La pradera, el bosque, la montaña eran para el uro tanto como el uro era para esos lugares. Ahí está esa simbiosis, ese sentido completo. Uruz, por lo tanto, también me lleva, si nos elevamos un poco más, a una de las grandes preguntas, que es una duda muy interesante que a veces me surge en las clases, y si no yo la pongo para que lo veamos, prestemos atención de esto. Parece como ilógico haber empezado por Feju y de Feju saltar a Uruz. Parecería como mucho más lógico haber comenzado con Uruz para después ir a Feju, venir de lo salvaje, llamémosle, a lo domesticado, ¿no? Bien, no es tan así si lo vemos desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista espiritual, la fe y la confianza en que Dios me va a proveer de todo es un concepto muy, muy alto. Acá podemos hacer referencia a conceptos inclusive bíblicos, como cuando Jesús en un pasaje de los Evangelios le dice a sus discípulos que observen los lirios del campo, que ni siquiera Salomón se vistió con esos colores, o las golondrinas y los pájaros que no siembran, no cosechan, y sin embargo Dios no les hace faltar nada para comer. Entonces, como ven, el concepto de esa entrega a lo divino es un concepto superior a Feju, y por eso está Uruz después de Feju, simbolizada en esta forma tan pintoresca y tan hermosa como es con este uro del cual estuvimos hablando, este animal tan poderoso. El uro también es un animal que no es un depredador, es un animal que es herbívoro, es un animal que no entra en conflicto con otros animales, pero que sí es poderoso y tiene una enorme cornamenta y sabe defender lo que es suyo.
todas esas líneas que estoy tirando, todas estas pinturas mentales que les estoy entregando, son para que ustedes mismos hagan un trabajo y no se queden en la superficialidad del concepto de Uruz. Hay mucho más, y para comprender en estos diferentes planos o cielos rúnicos de los cuales estamos hablando. Entonces, como vemos, y volviendo a lo primero que decíamos, las runas se comprenden de a dos. Entonces, es tan importante tener Feju como Uruz en la vida. Las dos runas se complementan. Las dos runas hablan de mí y hacen lo que yo soy y lo que debería ser en este juego. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrega y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.